El Mundial está pronto a iniciar. Es por eso que aquí te traigo los mejores datos de las 48 selecciones. Hoy es el turno del Grupo A. Vamos a empezar con México. Y como primer dato te cuento que la selección mexicana jugó el primer partido de toda la historia de los mundiales, y esto ocurrió en el año de 1930, en donde se enfrentó contra la selección de Francia y esta misma perdió por el marcador de 4-1. Desde entonces, la selección mexicana ha participado en más de 17 mundiales, convirtiéndose así en una de las selecciones más representativas de este torneo de fútbol. Cabe destacar que el mejor resultado que ha obtenido los aztecas en los mundiales es llegar hasta los cuartos de final, y esto ocurrió en el año de 1970 y en el año de 1986. A partir de entonces, no han podido lograr pasar del famoso quinto partido. Pero no todo es alegría, ya que la mayor derrota para el Tri se dio en un partido de fase de grupos del Mundial del 78. En donde la selección mexicana se enfrentó contra Alemania y esta quedó derrotada por el marcador aplastante de 0-6. También te cuento que la selección mexicana ha sido una de las pocas en ser eliminadas en tanda de penales por 2 mundiales consecutivos. Y como último dato, te cuento que México se ha convertido en el primer país en organizar 3 mundiales, estos en el año de 1970, en el año de 1986 y ahora en 2026, que lo hará junto a Estados Unidos y Canadá. Y aquí es donde te pregunto, ¿qué expectativas tienes para este mundial? Seguimos con Sudáfrica. Cuando hablamos de Sudáfrica, es inevitable recordar el Waka Waka, el Yabulani, los bailes icónicos o el sonido de la bubucela. 16 años después de aquel mundial que marcó la infancia de muchos, y yo me incluyo, la nación del arco iris está de vuelta en la Copa del Mundo. Tras varios años de ausencia, los Bafana Bafana vuelven a la escena mundial después de una campaña eliminatoria un tanto accidentada, en donde superaron a la poderosa Nigeria y a la sorprendente Benín para hacerse con el boleto directo. Será la cuarta participación para los sudafricanos, que anteriormente estuvieron en Francia 98, Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010. El primer mundial disputado en el continente africano y que el país de Nelson Mandela tuvo el privilegio de organizar. Entre las principales figuras con las que cuenta Sudáfrica están su portero y capitán Ronwen Williams, Teboho Mokoena, ambos del Mamelodi Sundowns, este peculiar equipo que vimos durante el Mundial de Clubes en 2025, y Lil Foster, futbolista del Burnley de la segunda división de Inglaterra. Con estos jugadores, los Bafana Bafana se presentan en United 2026, en donde harán su debut un 11 de junio ante México, justamente en la misma fecha y ante el mismo rival con el que inauguraron su mundial. Ahora vamos con Corea del Sur. Te cuento que los Tigres de Asia tuvieron su debut en el año de 1954, en donde se enfrentaron contra Hungría y perdieron por el marcador de 9-0 y contra Turquía por un marcador de 7-0, sin marcar un solo gol en el torneo. Tuvieron que pasar muchos años para que la selección de Corea del Sur pudiera marcar su primer gol mundialista, y esto ocurrió en el año de 1986 contra Argentina, la campeona de ese torneo. Y como dato importante, te cuento que la selección de Corea del Sur fue la primera selección asiática en llegar a las semifinales de un mundial de fútbol. Esto ocurrió en el año del 2002, en el mundial que ellos mismos organizaron junto a Japón. Desde el año de 1986, los Tigres de Asia no se han perdido ninguna Copa del Mundo, teniendo así 11 mundiales consecutivos hasta el día de hoy. Ahora te preguntarás, ¿quiénes han sido sus grandes ídolos? Aparte del jugador Heung-min Son, que ha estado con ellos en 3 mundiales, hay otra persona que destaca, y este es Hong Myung-bo, quien ha estado en 6 mundiales como entrenador y como jugador con la selección de Corea del Sur. Y como último dato, te cuento que la selección de Corea del Sur es una de las selecciones más esperadas y más sorpresivas en cada mundial, dándonos grandes partidos y grandes hazañas. Por último está República Checa. ¿Sabías que los checos regresan tras 20 años de ausencia? Y sí, recuerdo como si fuese ayer cuando los checos le ganaron 3-0 a Estados Unidos, pero posteriormente caerían frente a Ghana y más tarde frente a Italia. ¿Quién sería la campeona más tarde de ese certamen? Ahora bien, te cuento cómo fue su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los europeos se colocaron en el grupo L, compartiendo grupo con Croacia, Islas Feroe y Gibraltar. Grupo donde alcanzarían la segunda posición, misma que más tarde les permitiría jugar el repechaje frente a Dinamarca. Y es así como en penales, República Checa vencería a Dinamarca y, de esta manera, tras 20 años de ausencia, conseguirían su boleto a la disputa mundialista. ¿Pero acaso sabías que no se llaman República Checa?
Pues no esperes más, aquí te cuento cómo surgió su cambio de nombre. Esto sucedió hasta 1993 tras la separación de justamente Checoslovaquia y adoptando el nombre de República Checa hasta el año 2014. Y bueno, luego en 2016 vieron que el nombre República Checa era bastante largo, por lo cual consideraron que mejor era hacerlo diminutivo como Chequios. Y desde ese entonces, ahora República Checa como nombre oficial también es conocida como Chequios. Aunque en los últimos años no han tenido una grata participación en los mundiales, lo cierto es que los chequios, antes Checoslovaquia, fueron subcampeones del mundo en 2 oportunidades, 1934 y 1962. Si quieres saber más sobre las selecciones participantes, no olvides que puedes seguirnos para que no te pierdas ninguna curiosidad de las selecciones participantes. Nos vemos en un video más. Hasta la próxima.